Listo, ahí ya está grabando, normal. Cuando termine avísame y yo después te lo corto. Bueno. Buenos días, queridos hermanos de la Iglesia de la Paz. Es un privilegio compartir este tiempo con ustedes con la palabra de Dios. El tema a tratar en esta mañana es cómo crecer en la fe en tiempos de prueba. Y qué mejor para compartir este pasaje que un momento que vivieron los discípulos. Me acompañan, por favor, a Mateo, capítulo 8. Mateo, capítulo 8. Queridos hermanos, es un privilegio compartir con ustedes. Les mando un abrazo a cada uno allí en sus hogares y sé que es un tiempo donde Dios está haciendo grandes cosas en nuestros corazones especialmente. Mateo, capítulo 8. Mateo, capítulo 8, versículo 18. Comienza la palabra de Dios hablándole a los discípulos y dice: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Un momento en que el Señor se encontraba con sus discípulos, y es un pasaje en el que vamos a ver tanto la humanidad de Cristo como su divinidad. Dice que viéndose rodeado de mucha gente, les mandó que pasaran al otro lado. Acá vemos en este pasaje el Dios soberano. El Dios soberano que les manda, Él tiene derecho a mandar. Al instante, aquellos hombres le obedecieron. Y pensaba, qué contraste cómo se ha reducido a Jesús en algunos lugares, que parecería que nos rogara para que nosotros hagamos las cosas. Y no es así. La Escritura nos muestra un Dios que es soberano y tiene derecho a mandar y nosotros a obedecer. Les dijo, vayan al otro lado. Los discípulos, en el versículo 23 dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, obedecieron al instante. Ahora, él les manda que pasen al otro lado. Les mandó, vayan al otro lado. Y no les dijo lo que podía suceder. No les dijo que de pronto iba a ser una travesía tranquila o que de pronto iba a haber tempestad. Y me pregunté, ¿qué hubiera sucedido si le hubiera dicho a aquellos hombres lo que iba a suceder? Si le hubiera dicho, va a ser una travesía tranquila, me los imagino, sí, sabemos que va a ser así. Pero si les hubiera dicho, va a haber una gran tempestad, yo me imagino la respuesta de estos hombres. Me imagino a Pedro el impetuoso. Señor, no te preocupes, somos marineros experimentados, muchos años de experiencia. No va a suceder nada, quédese tranquilo. Pero de pronto otros, si les hubiera dicho la tempestad que se vendría, ni siquiera hubieran subido. A mí me hubiera dicho que iba a haber una gran tempestad, le digo que ni loco me subo a esa barca. No, soy temeroso cuando me subo a una barca. No me hubiera subido. Pero el Señor no les dijo. ¿Por qué? Porque el Señor quería formar a estos hombres. Si les hubiera dicho, hubieran reaccionado de manera diferente. Se hubieran huido de pronto, otros se hubieran confiado. Pero Él sabía lo que necesitaba cada uno de estos hombres. Él sabía quiénes eran, lo que necesitaban para aprender y madurar. Igual ocurre con nosotros. Él sabe, nos conoce, sabe lo que necesitamos. Por eso, en este camino que nosotros tenemos, antes de llegar a nuestra casa celestial por toda la eternidad, Él sabe lo que ustedes y yo necesitamos. Y por eso va a obrar de diferentes maneras. Él nos conoce a la perfección. Versículo 24 al 27, vamos a ver cómo crecer en la fe en tiempo de prueba. 24 al 27 dice la Escritura, y aquí
que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por tu bendita palabra. Tú sabes lo que necesitamos, Señor. Por favor, háblanos, Señor. A través de tu Santo Espíritu necesitamos escuchar tu voz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice la Escritura en el versículo 23, entrando en la barca los discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Versículo 24, dice que él dormía. No cabe duda que el Señor y sus discípulos estaban agotados, cansados físicamente, por eso tenían que pasar al otro lado. Ahí vemos toda su humanidad. Eran hombres experimentados en el mar, eran marineros algunos de ellos, y dice que se levantó en el mar. ¿De qué mar está hablando? Del mar de Galilea. 20 kilómetros de largo por aproximadamente 11 kilómetros de ancho. Es uno de los lugares donde hay una depresión muy profunda, 211 metros aproximadamente bajo el nivel del mar. Por eso allí a veces se forman esas tormentas. Y en aquel mar de Galilea estaban aquellos hombres. Una gran tormenta se levantó. Es una descripción sencilla, pero es una descripción muy precisa. Las olas se estaban levantando y golpeaban aquella barca, aquella pequeña embarcación, cubriéndola literalmente. El Evangelio de Marcos, en el mismo pasaje paralelo, afirma que la barca se inundaba, pero él dormía. La situación era muy difícil, pero él dormía. Ni el sonido del viento, ni el furor de las olas, ni el agua que inundaba, ni el balanceo de la barca lo despertaba. Porque vemos a Jesús en su humanidad, pero vemos a Jesús descansando. ¿Por qué? Porque vivía en la voluntad de Dios. Sabía que su Padre lo protegía, sabía esto. Y lo primero que tenemos que saber es por qué las pruebas, por qué las tormentas de la vida. Y estos hombres necesitaban crecer en la fe, necesitaban mostrar esa fe genuina. Y las tormentas son necesarias porque es la única manera para que nuestra fe crezca. Es interesante, la palabra tempestad. Dice una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Esta palabrita tempestad es una palabra que se utiliza para describir un terremoto, una palabra que es sismo. Un evento que llega inesperadamente. Un terremoto no se puede predecir, por mucha tecnología que haya. Es algo que llega de un momento a otro, inesperado, llega en cualquier momento. No se puede predecir. Porque las pruebas son necesarias. Y cuando pensaba en esta palabra, yo pensaba en el 2020. ¿Quién de ustedes me puede decir que pensábamos en un 2020 de esta manera? Ninguno de nosotros. Nos íbamos a imaginar lo que era la pandemia. Nos íbamos a imaginar esa palabra cuarentena, que ya llevamos 6 meses y no sé qué palabra inventar para describir 6 meses. Esa cuarentena. ¿Quién se iba a imaginar los barbijos, el distanciamiento social? ¿Quién iba a imaginar esto? Nadie. El trabajo, la enfermedad, no pasaba por nuestras cabezas. Pero la fe de aquellos hombres, como la fe nuestra, necesita ser probada. ¿Por qué? Por lo menos hay 3 razones porque la fe de estos hombres, como la nuestra, necesitaba ser probada. Primero, necesitaba ser probada porque Dios quiere perfeccionar nuestra fe, quiere perfeccionarla. Santiago, capítulo 1, lo explica. Hermanos míos, tened por sumo gozo
cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero dice la Escritura, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. La primera razón por la prueba es que Dios quiere perfeccionarnos. Quiere perfeccionarnos para que lleguemos a una madurez, soportar paciencia. Pero no solamente perfeccionar para que maduremos, sino que también 1 de Pedro 1, 6 al 7 dice la Escritura, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos por diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. No se puede afirmar el valor de algo si no se somete a una prueba para saber la calidad que tiene. El oro se tiene que purificar para sacarle los demás minerales que tiene. Y eso se prueba con temperaturas altísimas para que el oro sea puro. No solamente que Dios quiere perfeccionar nuestra fe, sino que nos quiere purificar. Sacar aquellas cosas que no son lo mejor para que crezcamos, para purificarnos. Pero la prueba no solamente es para perfeccionar nuestra fe, para purificar nuestra fe, sino 2 Corintios 12:7, el apóstol Pablo habla, para que no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto al cual 3 veces he rogado al Señor, para que me lo quite. Y me ha dicho, bástate en mi gracia, mi poder, Pablo, se perfecciona en la debilidad. No solamente perfeccionar mi fe, no solamente purificarla, sino también a través de la prueba nos quiere proteger del pecado. Nos quiere proteger del pecado. ¿Por qué? Porque cuando estamos en esa debilidad, en ese rincón donde no podemos hacer nada, tenemos que depender solamente del único que nos puede ayudar. Y es Dios. Muchas pruebas son para llevarnos de rodillas a depender de ese gran Dios. Vienen las pruebas, tiempo de pandemia, tiempo difícil. Ahora, ¿cómo respondieron? ¿Cómo respondieron a la tormenta? En los evangelios está este pasaje en Marcos y Lucas. Acá dice el Señor, Señor, sálvanos que perecemos, le gritan. En el evangelio de Lucas dice, Maestro, Maestro, que perecemos. Y el evangelio de Marcos dice, ¿no tienes cuidado que perecemos? Qué interesante. Desde diferentes miradas nos muestra la diferencia que hay en nosotros. Unos decían una cosa, un discípulo de pronto gritaría algo y el otro otra cosa. Había diferente tipo de personas, pero si hay algo que debemos saber es que respondemos de diferente manera ante una dificultad. Por eso no debemos juzgar. La tempestad había hecho inútiles todos sus esfuerzos, toda esa experiencia de marineros. Las olas eran superior a su capacidad. Los llevó a un rincón donde solo podían mirar al Señor. Nuestra experiencia es igual. Nuestra experiencia es igual. Hermanos queridos, nos lleva a lugares donde solamente tenemos que depender de Él. Él nos pone en ese rincón donde ni nuestras fuerzas, ni la economía, ni nuestros amigos, ni nuestros hermanos, ni nuestra confianza en algo o en cosas puede hacer algo para ayudarnos. Él nos va a llevar a ese rincón como se encontraban aquellos hombres, para que solamente lo miremos a Él. Ahora, nos lleva a lugares donde no nos queda otra, como sucedió con aquellos marineros experimentados.
y pensaba en cuántas veces en medio de momentos difíciles no nos sentimos igual que aquellos hombres solos de pronto. El salmista en el Salmo 10:1 dice: ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Salmo 44, 23 al 26 dice: despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre, no escondas tu rostro en nuestra aflicción, nuestra alma está agobiada hasta el polvo. Levántate para ayudarnos, redímenos por causa de tu misericordia. Hombres, a través de todos los tiempos, han vivido lo mismo. No te veo, Señor. Señor, en estas circunstancias que estoy viviendo, no te veo. Lo vivió David, el hombre conforme al corazón de Dios. Salmo 44, despierta, Señor, le está diciendo a Dios. No escondas tu rostro de nuestra aflicción. Nuestra alma está agobiada hasta el polvo. Señor, sálvanos que perecemos, dijeron los discípulos. A la petición de los discípulos, el Señor respondió con una pregunta. En el versículo 26, Él les dijo: vimos que son necesarias las pruebas para que crezcamos. Pero veo la respuesta de estos hombres ante las pruebas. Vemos la respuesta de esos hombres ante las pruebas. Y ahí veo los enemigos de la fe. Dice: ¿por qué teméis? ¿Por qué teméis? El Señor les pregunta: ¿por qué estáis aterrorizados? Había razón. El viento, el mar se inundaban. Los enemigos de la fe. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Por qué tenéis miedo? No es lícito tener miedo. No es lícito tener miedo porque lo podemos tener en una situación determinada y puede ser una ayuda. Pero lo que sí es lícito es que ese miedo logre el control de nuestras vidas. Eso sí es lícito. Lo que no podemos permitir es que ese miedo nos controle. Por ese temor, estos hombres estaban perdiendo el control y la situación se les iba de sus manos. La situación estaba lejos. El problema en la tormenta fue el miedo. Estaban aterrorizados. Ahora, cuando yo pienso en el miedo, pienso en esos enemigos de la fe. Ese miedo no solamente se quedó en miedo, sino que se fue convirtiendo en duda. Se fue convirtiendo en mayor preocupación. Y llegó a la incredulidad. Estos hombres sabían lo que les había dicho el maestro: pasen al otro lado, pasen al otro lado. Pero pensamiento de todo tipo inundó sus corazones y empezó con miedo que terminó en incredulidad. Muchas veces, después de la incredulidad, sigue la queja y después la murmuración. Hay un ejemplo muy palpable en Números capítulo 13. En Números capítulo 13, el Señor le había pedido a Moisés que enviara un hombre por tribu para mirar la tierra, para que reconozcan la tierra que Él les dijo que les había dado. Y envía a aquellos 12 hombres. Moisés los envió y les dice: observen cómo es el pueblo, las ciudades y la tierra. Regresan con el informe. Los 10 hombres le decían: es buena tierra, mas el pueblo que habita es fuerte, ciudades grandes, fortificadas. Y dicen: no podremos subir, es más fuerte. Sus moradores nos tragan. Ante ellos éramos como langostas. Si el Señor les había dicho que les iba a entregar esa tierra, no tenían necesidad de hablar tan mal, de atemorizarse, de volverse incrédulos por el miedo. El Señor les dice en Números 13: ¿hasta cuándo me han de irritar? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho delante de ellos?
Se habían olvidado lo que había hecho ante el faraón, ante los egipcios, los milagros, cómo les había llevado de una manera increíble, cómo los había protegido, el maná, todos los milagros de Dios se habían olvidado. Y llegaron a la incredulidad. Quisieron aún apedrear a Josué y Caleb, que ellos habían dicho: si Jehová se agradare, nos la entregará, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra. Me gusta esta parte del versículo: porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros, dice, está Jehová, no temáis. Qué diferente. 40 años en el desierto, y no vieron la tierra prometida por la incredulidad. Por eso el Señor le dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? El Señor literalmente los había mandado pasar. Ellos, estos discípulos, habían sido testigos de curaciones milagrosas. Ellos habían visto la fe de hombres que habían sido sanados. Habían visto incluso milagros a la distancia, como ocurrió con el siervo del centurión. Con un poco más de fe hubieran permanecido en el bote y hubieran visto la orilla. Con un poco más de fe hubieran avanzado en medio de un mar embravecido. Tenían a Cristo en la barca, sabían de sus promesas, sabían de su poder, sabían quién era Él. Sin embargo, tenían poca fe. Si hubieran tenido un poco más de fe, hubieran avanzado. Ahora, ¿qué hizo Cristo? Versículo 26. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo una gran bonanza. Reprendió el viento y el mar con su palabra omnipotente, con su palabra de aquel que en la creación dijo: sea y fue, aquel que hizo todo de la nada, aquel que es el eterno, aquel que es el majestuoso, el santo, el sublime. Hizo algo más sencillo para él: calmar el viento y el mar. Calmar el viento y el mar. Dice la Escritura que los hombres se maravillaron en gran manera. Versículo 27. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Hay una palabra interesante allí: quedaron contemplando la maravilla de Cristo, admiración. Estaban ante la presencia de Dios, hecho cercano a los hombres, en su humanidad semejante a la nuestra. Y ellos poco a poco empezaron a entender que Jesús era el cumplimiento de Isaías 7:14, que nacería de una virgen. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Vimos por qué la prueba, los enemigos, pero vamos a ver cómo crecer en la prueba. Cómo crecer en la prueba. Y lo primero que estos hombres tenían que aprender en el transcurso de su aprendizaje allí con el maestro, era que tenían que lo primero tener fe en Dios. En un momento en los evangelios le dice: tienen que tener fe en Dios. Estaban los escribas allí. Aquellos escribas y fariseos que tenían fe en el templo, fe en las fiestas religiosas, fe en los sacrificios, pero no fe en Dios. Ellos lo escondían tras su religiosidad. Ahora, hay un tiempo en que muchas veces nos dicen: hay que tener fe en la fe. Posible. Tener fe como un pensamiento positivo en un mundo humanista. Vos crees que puedes hacer todo y va a ser fácil. Pero ¿y qué de los momentos cuando vienen aquellas pruebas difíciles? ¿Saben? Los pensamientos positivos donde pasan, ¿no? Tengan fe en personas. Imposible, porque las personas fallan. Para crecer en la fe, tenemos que tener fe en el objeto correcto, que es Jesucristo. Por eso, cuando el apóstol Pedro, el Señor lo mandó caminar sobre el agua, y dice que en un momento sacó su mirada, el maestro se hundió.
Y lo primero que aquellos hombres aprendieron durante su vida y que tenemos que aprender nosotros es tener fe en Jesucristo, el autor y consumador de la fe en Él. Pero para tener fe en Él, tenemos que descansar en su poder, tenemos que descansar en su sabiduría, en su fidelidad y en su amor. Tenemos que descansar en ese poder, en esa sabiduría, en su fidelidad perfecta y en su amor. Confiar en que es fiel en sus promesas. Es fiel a sus promesas. Él les dijo que iban a pasar y iban a pasar. Confiar en que Él sabe que es lo mejor para nuestras vidas. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos y que se va a cumplir? Porque nos ama. Porque nos ama con amor eterno. Y confiar en que Él tiene el control absolutamente de todo y se va a cumplir. Ahora, fe en Cristo, fe en lo que es Él, pero fe en su palabra. Fe en su palabra. La fe sin Biblia es una fe vacía. La fe necesita el contenido de la revelación de Dios. La fe necesita el contenido de la revelación de Dios. Cuando yo confío en una persona común, confío en lo que me dice que en su buena voluntad lo va a cumplir, aunque muchas veces no lo haga. Dios es perfecto, Dios es fiel a lo que promete y que nada ni nadie nos puede quitar lo que ha preparado para nosotros. Nuestros ojos en Cristo, descansando en su poder, en su sabiduría, en su fidelidad y en su amor, pero descansando y confiando en su palabra, que lo que dice se va a cumplir. Y ahí es cuando Romanos capítulo 8 se hace una realidad en nuestras vidas. En Romanos capítulo 8, ese pasaje hermoso. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. El propósito de Dios es que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Versículo 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Hermanos, allí se hace realidad la palabra de Dios. Para crecer en la fe tengo que tener mi mirada en Él, sabiendo quién es Él, que no cambia, que es inmutable, que es el Dios eterno, que es el Dios majestuoso, que es el Dios creador, que es el Dios que gobierna, que es el Dios santo, sublime, que es el Dios que se hizo hombre y fue a la cruz de vergüenza, de dolor, por amor a mí. Tengo que saber eso. Por eso tengo que conocer su palabra, para que afecte mi mente, para que le ame con mi corazón y para que mi voluntad sea una convicción. Un escritor dijo que las emociones genuinas son las que nacen en el intelecto. Para conocer y crecer en la fe tenemos que gastar tiempo conociendo a este majestuoso, sublime Dios, en un compromiso con el devocional, con la lectura,
con la meditación, contemplando como aquellos hombres y maravillándonos de ese majestuoso Dios que tenemos, para que afecte nuestro corazón y nuestra vida. Por eso, en Efesios, el apóstol Pablo dice que tenemos que tomar el escudo de la fe para poder resistir los dardos de Satanás, que son dardos con los cuales nos susurra de preocupación, de miedo, de duda, de incredulidad, que se convierte en queja, en murmuración. Tenemos que tener esa fe, crecer en el conocimiento de Dios, pero no solamente fe en la palabra de Dios, en conocer la palabra de Dios, sino fe en esa comunión con Dios. Dice la Escritura que él dormía. ¿Por qué dormía? Porque tenía paz y gozo, tranquilidad, por su comunión con el Padre. Hermanos, tenemos que gastar tiempo en oración como nunca antes, arrodillándonos delante de ese Dios majestuoso para que haga milagros en nuestras vidas, para que haga milagros en la vida de nuestra familia, para que haga milagros en un mundo. Pero hay algo que en este tiempo pienso que tenemos que orar. Señor, coloca en nuestro corazón tu voluntad a través del Espíritu Santo. No empezar a clamar yo quiero, sino Señor, tu voluntad colócala en mi corazón a través de tu Espíritu Santo y tu palabra. Porque la Escritura dice, Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad. Y tenemos que buscar esa comunión con Dios. Si hay algo que me impacta en la persona de Cristo, es que siendo Dios, se levantaba temprano a orar. Cuando eligió a esos 12 hombres, dice que pasó toda la noche en el monte orando. Si nosotros tenemos que tomar una decisión, vamos 5 o 10 minutos y ya está. Pero no debe ser así. Tenemos que tener un tiempo de comunión como nunca antes. Ya terminando, todo lo que ocurre en nuestras vidas es para que se cumpla su propósito y Él se glorifique. Leíamos en Romanos, el propósito de Dios, el propósito eterno es hacernos semejantes a su Hijo. Por eso las tormentas de la vida, por eso ese terremoto no avisa, porque es la única manera para crecer. Nos lleva a ese rincón donde solamente tenemos que depender de Él. Y es un tiempo especial. Es un tiempo donde Satanás te susurra, está durmiendo. Él no duerme. Él no duerme, hermanos. El diablo te puede susurrar todo y intentar crear dudas, incredulidad, miedo, pero Él no duerme. Es un tiempo en que tenemos que recordarle a nuestro corazón quién es Dios. Hermano, recuérdele a tu corazón quién es Dios. ¿Cuántos años de fidelidad? De provisión en momentos difíciles. De misericordia, de gracia, de amor. Recordarle a tu corazón quién es Dios. Es ese Dios santo que tuvo amor, misericordia, bondad. Estos hombres, estos marineros, estaban siendo preparados. Estaban siendo preparados para un momento único en la historia. El nacimiento de la iglesia. Estaban siendo preparados para ser esos primeros hombres que llevarían el evangelio por el mundo conocido. Aquellos hombres que verían grandes cosas de la mano de Dios. Como el Pedro en ese sermón en Hechos capítulo 2. Grandes multitudes llegando a los pies de Cristo. Pero vieron la persecución y la prueba en sus vidas. Fue el momento único en la historia. Pero hermanos queridos, estamos viviendo un tiempo único en la historia
todos nosotros como hijos de Dios. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar vivir una pandemia a nivel mundial? Estamos viviendo un momento único en la historia, donde Dios a través de todo esto nos está preparando con un propósito: glorificar su nombre. Pero tenemos que entender que son necesarias las pruebas para purificarnos, para hacernos madurar, perfeccionarnos, para protegernos del pecado y llevarnos a la dependencia. Sabemos que hay esos enemigos que nos susurran, como el miedo, como la incredulidad, como la preocupación, pero que debemos crecer en la fe con nuestros ojos puestos en Cristo. Pero con los ojos puestos en Cristo, crecer y conocerle quién es Él, a través de la revelación de su Escritura, de su palabra. Crecer en el conocimiento de este bendito libro, meditar en Él, contemplar su grandeza, pero arrodillarnos a buscarle como nunca antes. ¿Saben por qué? No me he cansado de repetir en este tiempo, va a ser un momento único en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Lo he repetido varias veces. El mundo nos va a entregar una multitud de gente como nunca antes. ¿Cómo? Con una necesidad emocional tan grande como nunca antes, con una necesidad material de poder suplir, pero como nunca antes, con una necesidad espiritual, donde van a buscar a aquellos que tienen ese mensaje glorioso que puede salvarles y transformar sus vidas. El mundo va a quedar como nunca antes, necesitado totalmente. Y tenemos el privilegio, es un momento único en la historia de la humanidad, donde como hijos de Dios tenemos un privilegio único. Hermanos queridos, que sea el tiempo en que crezcamos en la fe para glorificar a nuestro amado Salvador. Oremos. Bendito Dios, gracias bendito Padre por tu grandeza. Gracias bendito Padre por tu misericordia. Gracias Señor por las tormentas, por esos momentos inesperados que llegan cuando no los esperamos. Pero Señor bendito, ayúdanos a tener nuestra mirada en ti, a creer tus promesas, a creer tu fidelidad, tu amor, a gastar tiempo en tu palabra para que sea una convicción en nuestros corazones. Señor, perdónanos, porque cuántas veces nos hemos dejado llevar por el miedo, la preocupación y la incredulidad. Somos como aquellos hombres, a veces tenemos tan poca fe. Pero gracias porque, Señor, vemos tu mano y que nos maravillemos en tu grandeza. Que nos quedemos maravillados en quién eres. Gracias por tu paciencia y ayúdanos, bendito Dios. Ayúdanos a entender que vivimos un tiempo único donde el mundo va a quedar destrozado y con necesidad. Que entendamos eso en nuestros corazones y que, Señor, te sirvamos como nunca antes. En el bendito nombre de Cristo Jesús te suplico por mis hermanos de la iglesia, los cuide, sus familias, sus hijos, y que, Señor, podamos ser semejantes a tu Hijo cada día y glorifiquemos tu nombre. En tu nombre bendito oramos. Amén.
¿No lo ven antes? No, porque si... Bueno, si vos no te equivocaste ni nada, ya debería estar. Sí.